Bueno, aquí tenemos ya la imagen del panel. Bienvenidas a las 4. La doctora Claudette Yanel González, comisionada del IDAICPRO, doctora Cintia Solís, miembro del Consejo Consultivo del IFT, Alejandra Pineda, CEO de BETEC, Seidi Luceli Tzun, Unidad de Asuntos Indígenas en el Ayuntamiento de Solidaridad. Bienvenidas a las 4. Y bueno, vamos a arrancar con la maestra Claudette. En la era digital, la protección de datos personales se ha vuelto crucial, esencialmente para las mujeres. Es un desafío importante porque enfrentan distintos riesgos en el Internet. Doctora, ¿cuáles son estas principales amenazas de la privacidad y seguridad de los datos que enfrentan las mujeres en un entorno digital? Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, viendo que son adolescentes y ya que la pregunta va enfocada a mujeres, prácticamente, ¿quiénes de aquí manejan redes sociales? Prácticamente todas y todos. Pero me atrevo a decir sin temor a equivocarnos que tal vez la mayoría de las que estamos aquí en este panel y también ustedes, en algún momento hemos sido ciberacosadas, ¿no? A ver, que levanten la mano. Ay, veo muy pocas. Pero bueno, un ciberacoso a veces tiene que ver cuando hay una persona que constantemente te está mande y mande mensajes porque quiere ser un amigo tuyo. Y ni siquiera lo conocemos, y eso es lo peligroso de las redes sociales, ¿no? La verdad es que el ciberacoso es algo que se da todos los días, a cada minuto, y que debemos tener nosotras el cuidado de qué datos personales subimos a esas redes sociales. La verdad es que a veces sin darnos cuenta se cometen delitos a cada minuto. Por ejemplo, a veces hasta saben cuál es la rutina que llevamos porque minuto a minuto estamos en las redes sociales diciendo en dónde estamos, con quién estamos, a qué hora comemos, a qué hora vamos a hacer ejercicio. Y toda esa información, la verdad es que puede ser utilizada para que nos puedan secuestrar, para que nos puedan hacer un abuso sexual en cualquier momento, porque la persona que está atrás de la pantalla está constantemente vigilando nuestros pasos para poder cometer ese delito. Entonces, la verdad es que hay que cuidarnos hoy en día de cómo estamos navegando en Internet. Es sumamente importante las nuevas tecnologías, como mencionaba hace unos minutos que tuve el micrófono, pero la verdad es que existen diversos delitos que a veces ustedes mismos hasta desconocen. Y tenemos que estar seguros con quién estamos platicando a través de una pantalla. Tienen que asegurarse que de verdad ese es el amigo que sí conocen de manera física, porque a veces hasta, oye, es que es el vecino de aquí a 2 cuadras, pero con un punto, con una letra de más, pueden cambiar todo un perfil y pensamos que porque tiene la foto del vecino, pues es el amiguito que conocemos. Y no, hay una persona adulta mayor que puede estar utilizando toda esa información constantemente. Y obviamente aquí en la ciudad de Cancún se da mucho la trata de personas y jovencitas que salen de sus casas porque les dan unas citas ciegas a través de una red social y nunca más regresan. Entonces, la verdad es que tienen que estar muy vigilantes de todo lo que suben a sus redes sociales, de que sus padres conozcan con quién están platicando, que en las escuelas aquí que son del CECITE, veo Colegio de Bachilleres, no sé, veo otra escuela más, no me deja a veces la luz ver, que realmente estén constantemente dándoles capacitaciones en tema con la policía cibernética para que conozcan cómo navegar, porque sí es importante las redes sociales, sí han sido importantes todas las nuevas tecnologías, pero hacerlo de una manera segura. Muchas gracias, doctora. Importante mensaje sobre temas de los riesgos en el ciberespacio. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta, doctora Cintia. Bienvenida a este panel. Muchas gracias. La transformación digital ha generado nuevas formas de violencia contra la mujer, como el ciberacoso, como lo mencionaba la doctora. ¿Cómo se puede utilizar el derecho digital para prevenir y sancionar la violencia digital contra las mujeres? Gracias. Bueno, primero que nada, un honor estar aquí en este panel de mujeres tan inteligentes y exitosas. Y efectivamente, o sea, en la última encuesta del ENVIPE, justamente del INEGI 2024, se demostró que las mujeres, curiosamente en una proporción no tan grande, yo imaginaba una proporción mucho más
más grande, más o menos son 10 puntos porcentuales de diferencia entre hombres que han sido acosados en línea y mujeres, ¿no? Lo cual nos preocupa porque cada vez el tema de ciberacoso amplía, pero la diferencia ya no es tan grande como antes. Sin embargo, es cierto que las mujeres estamos más expuestas a este tipo de circunstancias. Y algo que voy a decir que es muy polémico, sobre todo va dirigido a las chicas, es que los datos personales tienen un valor importante en el mercado y por desgracia las mujeres, al ser, digamos, naturalmente más objeto de este tipo de conductas, debemos de controlar más el tipo de información que compartimos. De forma totalmente respetuosa, les recomiendo que generen la menor cantidad de fotografías y de información en torno a ustedes, porque ahorita estamos viendo un caso real que sucedió con un estudiante del Instituto Politécnico Nacional, que fotografías de Instagram de sus compañeras las alteró con inteligencia artificial, generó contenidos explícitos y las comercializaba, ¿no? Y al final del día no significa que ellas hayan compartido información o fotos explícitas, sin embargo, pues había, digamos, una cantidad importante de fotografías para entrenar al algoritmo y que se pudieran crear estas fotografías. Entonces, por desgracia debemos de cuidarnos a nivel preventivo desde lo que originamos, ¿no? También mi recomendación es, no es porque estemos en contra de su sano y libre ejercicio de la personalidad, pero la única forma en la cual un contenido explícito no llegue a manos indebidas es nunca generarlo. Porque aunque no lo compartamos con nadie, si lo tenemos en nuestro teléfono y nos lo borran o se compromete ese teléfono, ese contenido va a terminar en manos indebidas. Entonces simplemente no lo generen para estar menos expuestas. Ahora, como lo comentaba en mi participación, sí existe la legislación, es decir, tenemos este mito de que la conducta o que algunas conductas que se llevan a cabo en el ciberespacio no son punibles o no son sancionables, pero hay que recordar que al final del día lo que se regula, digamos, es la conducta. Entonces, si ustedes llegan a ser víctimas en algún momento de este tipo de conductas, hay que denunciarlo, hay que dárseles el acompañamiento y seguramente va a haber una sanción al respecto. Un caso muy interesante, creo que es el primero en el mundo que se está llevando a un juicio de este tipo y es algo que debe de darse seguimiento y ver cómo va a ir cambiando en el transcurso del tiempo este tipo de legislaciones, ¿no? Es correcto. Por Dios, aparentemente en una de las carpetas de investigación fue considerado absuelto, pero habría que checar precisamente cómo se integró, porque a veces eso es lo que pasa, ¿no? O sea, realmente no es que no esté regulado, que no haya un tipo penal aplicable, sino que se pierde justamente en la carpeta de investigación, no se integra correctamente y no se puede vincular a la persona con la conducta. Bueno, veremos en qué termina ese precedente. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias. Del lado de las empresas tienen un papel importante también en el tema de protección de datos y el de sus clientes, especialmente el de las mujeres. ¿Qué estrategias recomiendas que deberían de implementar las empresas para garantizar la seguridad de sus clientas? Pues mira, yo creo que el dato personal no tiene género, ¿no? Sin embargo, un poquito más que irme a las empresas, me encantaría darle mensaje a los chicos, ¿no? Y en este caso, pues hay estadísticas que se extraen en una revista que se llama, bueno, es una revista que genera la Asociación de Internet, en donde nos va marcando los tiempos que pasamos en Internet, ¿no? Y más o menos son alrededor de 8 horas que nos pasamos conectados. Puede ser que estemos trabajando, estudiando, pero también en ocio, ¿no? Se piensa que son alrededor de 4 o 5 horas que pasamos en ocio. Entonces, ahí es donde estamos en esa exposición. Todo lo que nosotros le damos like, todo lo que nosotros nos quedamos viendo por un tiempo específico, todo ello va generando nuestra identidad digital. Y esa identidad es la que hace sentir como que nos conoce demasiado el ambiente de redes, ¿no? Entonces, bajo ese tema es donde ustedes, aunque no lo creamos, las redes sociales pues son gratis. Y sin embargo, según el INAI, que saca con mucha frecuencia información para todas y todos, o sea, jóvenes, niños y adultos mayores inclusive, esa información nos ayuda a saber cómo es que podemos empezar a cuidarnos, ¿no? Entonces les voy a dar ahí 2 o 3 puntos para que si no lo tienen,
le pongan, por ejemplo, un antivirus a sus celulares, ¿sí? O sea, sea Mac o sea Android, se necesita un antivirus. Les voy diciendo algunos tips, ¿les parece? Pero no dejen de considerar, cuesta súper barato y puede empezar a ser una medida de seguridad en sus celulares, ¿sí, chicos? Y en las empresas, pues, es parte de ello, ¿no? Vámonos a los temas máximos, el tema de la protección de nuestros dispositivos, sean laptops, sean iPads, lo que sea. Podemos también hacer esas implementaciones que, repito, voy a ir diciendo alguna que otra para que las vayan considerando. ¿Les parece bien? Vamos con Seidy Luceli, bienvenida. Si Luceli. me permiten nada más, Sí, adelante, para adelante. complementando lo que comentaba Alejandra, se llama Estudio de Hábitos de Usuario, lo descargan en Asociación Internet de MX y se publica cada año para que sí lo chequen porque es una gran digo, hay muchos datos importantes al respecto. Ahora sí. Ahí lo tienen, chicos, para que lo descarguen. Luceli, bienvenida a este panel. Luceli, ahora con el tema de las comunidades indígenas, pues ustedes, bueno, se enfrentan a un desafío totalmente distinto, si así lo queremos ver, desafíos específicos en el acceso a la tecnología y protección de datos. ¿Cómo crees que sería o se pueda garantizar la inclusión digital de las mujeres indígenas y su protección de datos personales? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Iván, y muchas gracias al maestro Quetzal también por haberme dado la oportunidad. Pues muchos pensarán que tiene que ver la seguridad, la identidad, la tecnología con pues esta perspectiva indígena, con la afirmativa indígena. La verdad hay muchas problemáticas, pero también hay muchas soluciones que se pueden dar tomando en cuenta mucho la tecnología, la ciberseguridad, la identidad. Pero en este caso yo quiero hablar de un tema muy importante que es la comunicación intercultural, ¿no? ¿Qué es lo que soluciona esta palabra, ¿no? Es algo muy importante. Es un paso más para la evolución de las culturas. En este caso yo soy activista indígena maya. Entonces, ¿cómo veo yo cuál es la oportunidad que yo tengo de innovar aprendiendo tecnologías, aprendiendo qué es ciberseguridad y todo eso, ¿no? La primera barrera y la primera limitante que tenemos como mujeres indígenas es el Internet, que no llega a la mayoría de las comunidades indígenas. Entonces, sin el Internet nosotros no podemos hacer este ensayo de este aprendizaje de cómo saber, ¿no? Desde cómo manejar un teléfono celular. Muchas de las mujeres indígenas desconocen eso, ¿no? Pero veo en esta parte del Internet y de las tecnologías y de la identidad indígena una oportunidad para poder transmitir las distintas problemáticas que tenemos en cuestión de comunicación intercultural. Como dijo aquí mi compañera, hay muchas normativas que prácticamente podemos utilizar para poder hacer valer nuestro derecho a la comunicación de la cultura, de las culturas, no solamente de la cultura maya, sino de las distintas culturas, de la diversidad de culturas que hay en nuestro país y en el mundo. Entonces, hay muchas limitantes, pero sin embargo, ¿cómo ser una mujer cibersegura en este mundo digital que al día siguiente ya hay otra innovación? ¿Cómo hacerlo si en varias comunidades no llegan? En este caso, yo tengo la fortuna de estar siempre
pendiente de qué es lo nuevo que surge en cuestión de tecnología, pero no todas las mujeres tenemos esa oportunidad. Y en este caso, por eso agradezco la oportunidad de ustedes de darme pues esta apertura para platicar acerca de esto. Hay muchísimos temas del cual platicar acerca de la comunicación intercultural y pues no nos basta con 3, 4 minutos para platicar de esto, pero sin embargo, aquí estamos y pues me da mucho gusto ver a muchos alumnos que son prácticamente el futuro de Quintana Roo, el futuro de México. Entonces, esto. Importante el tema del conocimiento y la difusión, la transmisión de la información, Lucely. Creo que es un aspecto que hay que tomar en cuenta, lo que hemos comentado y sobre todo en el proyecto que estamos haciendo con el maestro Quetzal. Muchas gracias. Doctora Claudette, entrando en este contexto, acompañando la respuesta de Lucely, la educación y la concientización son fundamentales para empoderar a las mujeres en su protección de datos. En este aspecto, ¿qué estrategias se pueden implementar para promover una cultura de protección de datos, de ciberseguridad, tanto a las mujeres como a las comunidades indígenas? Sí, es muy importante lo que decías. La verdad es que hoy todavía tenemos nos falta mucho que hacer por el tema de las comunidades indígenas. Todo mundo aquí se nos hace fácil en las ciudades, todos tenemos celulares, todos tenemos acceso al internet a través de una computadora, incluso ya a veces desde el celular trabajamos, ¿no? Pero realmente en las comunidades indígenas no llega todo, no llega las nuevas tecnologías. A veces tienen que, bueno, no me vas a dejar mentir, pero a veces tienen que ir tal vez hasta alguna alcaldía, que son las más grandes, y que ahí cuentan con algún espacio, con unas 5 o 6 computadoras, porque realmente todas las demás que son delegaciones, pues no cuentan con el servicio internet. Pero a veces esas computadoras, y lo digo sin temor a equivocarme, a veces el gobierno llega, hace la obra y las instala, funciona 1 o 2 meses y nunca más funciona el internet, ¿cierto o no? Entonces, realmente están ejerciendo sus derechos las comunidades indígenas al acceso a la información, al acceso al internet, no lo están haciendo. Entonces yo creo que a través de ti, como sociedad civil organizada, y ustedes, como bien decía Lucely, ¿verdad? Lucely, que son el presente y el futuro, tienen que ir trabajando para que realmente todo eso que se ha dejado de construir, que se ha dejado de llevar, hoy contemos cada mexicana con esas nuevas tecnologías, con ese acceso al internet, porque mayormente todo se queda en las ciudades. Y quiero puntualizar algo muy importante que realmente tiene que ver y que no comenté en mi participación anterior, y lo decía Ale, creo que en las cifras del INAI, y que realmente las nuevas tecnologías son gratis, pero realmente ¿cuánto valen los datos personales para todas esas empresas que todas las apps, todas, nos piden datos personales para poder acceder a ellas? ¿Alguien de aquí se pone a leer los avisos de privacidad? Creo que nadie, ¿verdad? Entonces, ahí está el valor importante de lo que valen nuestros datos personales. Entonces, imagínense, si valen tanto para las empresas, ¿por qué no deben de valer para nosotros realmente el protegerlos, el poder cuidarlos? ¿Alguien de ustedes sabe qué son sus derechos ARCO? Nadie levanta la mano. Entonces, lo que comentabas, cómo llegar con nuevas estrategias. Bueno, en mi época existía el derecho informático, ahorita creo que ya ni lo dan como materia en las escuelas. Ahorita creo que se llama nuevas tecnologías. ¿Hay algún profesor de aquí de tecnologías? Nada. Bueno, entonces yo creo que deberían, desde los planes de estudio, enseñarles a ustedes cómo manejar todo lo que tiene que ver el entorno digital, cómo cuidarse, conocer los derechos ARCOS que vienen plasmados en la Ley de Protección de Datos Personales. Bueno, nos ibas a preguntar en posesión de particulares, pero bueno, veo que no hay empresas, entonces obviamente para ustedes, para que conozcan que toda esa información que les recaban todas esas empresas, en cualquier momento ustedes pueden decir
y cancelar esos datos que recaban, porque son utilizados para, obviamente, cometer delitos que ya se están mencionando en este panel, pero sobre todo que sepan que ustedes dan el consentimiento de esos datos al darle un clic y aceptar esas condiciones. Entonces les pido por favor que cada vez que entren en una app, que cada vez que descargan, vean, conozcan sus derechos y a partir de eso empezar a trabajar para poder navegar de una manera más segura. Muy importante el conocer los avisos de privacidad y entenderlos. Es bien importante, creo yo. Una alfabetización de la protección de los datos personales también creo que es necesaria en todos los niveles de la educación. Doctora Cintia, entendiendo que, bueno, que ahora viene un futuro para mí un poco nubloso para el tema del INAI, ¿no? Entendiendo que no sabemos, o más bien a lo mejor ustedes saben un poco más, qué es lo que vaya a suceder con este actor tan importante en la democracia y en el cuidado de nuestros datos personales. ¿Qué pasará en este futuro con los datos personales de las mujeres, quitando un actor tan importante como lo es el INAI, en la actividad diaria digital de la mujer? Ok, bueno, a ver, la noticia mala, muy mala, pues es que junto con el INAI también desaparecen los órganos garantes estatales, ¿no? Como órganos constitucionales autónomos, o sea, en esa característica. Ahora, ¿qué sucede? Pues eventualmente es una materia importante que tendrá que, por lo menos a nivel federal, en la parte de particulares se va a reasignar a Profeco, ¿no? Entonces yo digo que la protección de datos personales no ha muerto por varias cosas, ¿no? Y desgraciadamente también por cuestiones económicas. Si lo que queremos es no ser tan dependientes de Estados Unidos como nuestro socio comercial y queremos voltear a la Unión Europea tiene estándares altos en materia de protección de datos personales. Entonces, evidentemente, nos va a exigir que tengamos un estándar alto. Me preocupa porque hoy en día no somos país considerado como adecuado para transferencia automática de datos personales y con la pérdida del INAI, pues obviamente vamos a bajar todavía a un nivel más. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que al final del día, al tomar este tema Profeco, va a haber a lo mejor un poco más de vigilancia. Por ahí hay varias iniciativas que plantean que la propia institución sea quien gestione una especie de indemnización en favor del titular que se ve afectado, lo cual también va a ser un incentivo para que las personas todavía pues, efectúen más denuncias o soliciten el procedimiento de protección de derechos en caso de que no sean respetados sus derechos ARCO. Entonces, pues probablemente eso va a generar un ecosistema, ¿no?, de mayor, por decirlo así, interés para las empresas para el tema de cumplimiento. Me preocupa también del lado de sujetos obligados, porque ahí sí todavía no queda muy claro en dónde se va a quedar, ¿no? ¿Quién va a asumir esas labores? Y que se había digamos, avanzado muchísimo con el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia, que también no sabemos en dónde va a terminar y que es una auténtica lástima que tanto que se trabajó en eso desaparezca. Pero bueno, pues creo que al final quedará mucho también del lado de la cancha de todas nosotras y todos ustedes, el tener esta conciencia, como lo comentaba la comisionada, de nuestros datos personales, del valor que tienen y de hacer valer pues nuestros derechos frente a estas entidades. Sí. Alejandra, Alejandra, en este contexto, pues entendemos que es importante la colaboración entre empresas y autoridades para combatir todo este tipo de ciberdelitos. ¿Cómo crees tú que se pueda fortalecer esta colaboración ahora con este contexto en el que nos encontramos para proteger, pues obviamente, a más mujeres en el ciberespacio? Yo pienso que la ley es la ley, ¿no? O sea, independientemente a que no haya o no exista en este momento una figura que hemos ido construyendo con esto, no es que no se pueda cumplir, las leyes son las leyes. Aquí le mostraba a la doctora el dato, dice que el INAI va a pasar a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. A la parte de transferencia, claro. Capaz que, o sea, va a llegar a estar en algún lado, pero mientras tanto, o sea, no podemos decir que no hay una ley de la protección de datos. Lo que creo es que también para todas y todos, a lo mejor son temas
mucho más allá de que haya un órgano y de que haya una ley, porque sí hay ley, ¿no? No sé, y me corriges si digo algo erróneo, pero este tema de la protección de los datos personales surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente se saben esa historia, ¿no? Después de que los nazis tomaron el control de la base de datos de los judíos, sabían santo y seño de ellos, ¿no? O sea, sabían qué riqueza tenían, cuánta familia tenían, qué propiedades, sabían todo de ellos. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Europa dice nunca más. Entonces, ya no es, ya empieza a obligarse el ¿para qué quieres mis datos? Los datos deben de ser justificables para qué los quieren. Y a veces creemos que el dato personal, pues sí es nuestro nombre, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, pero tenemos cientos de datos personales que todo el tiempo estamos dando en el camino, ¿no? Nuestros datos personales como el tema de salud, nuestra parte educativa, la parte económica que tienen nuestras familias. Entonces hay muchos datos personales, pero no se les olvide esa pequeña historia, ¿no? O sea, nosotros le damos poder a quien le damos nuestros datos personales. No queremos que nos pase lo que pasa, lo que ha pasado en el mundo. Y si hay una conciencia de otros países, pues también es importante que ustedes sepan que en México hay leyes y hay abogados digitales fantásticos, fantásticos, ¿no? Que a pesar de no tener, porque no tenemos una ley de ciberseguridad, ese no es pretexto para no poder hacer cumplir la ley. Y que todo aquello que hagamos mal uso, porque inclusive entre nosotros un tratamiento inadecuado de los datos personales puede tener consecuencias de cárcel, ¿no? Multas. Entonces, tenemos que tomar esa conciencia de los datos, ¿sí? Muchas gracias, Alejandra. Yuceli, en el tema de violencia digital contra las mujeres indígenas, bueno, ¿qué medidas has visto tú o qué medidas han adoptado las mismas comunidades para prevenir estos casos o se dan solamente los casos y no hay ninguna medida? ¿En qué estatus está? ¿En qué situación se encuentra esta parte? Bueno, en cuestión de violencia digital, prácticamente tenemos pues la misma inseguridad que el resto de las demás compañeras y compañeros prácticamente. Pero sin embargo, en cuestión de eso de la violencia digital, no podemos decir yo no estoy a expensas de eso. Nosotras igual estamos en la misma problemática en cuestión de la violencia digital. Y pues en este caso, sinceramente, las tecnologías, en este caso las redes sociales, yo la ocupo de manera más sana. En este caso, si tengo una red social, si tengo un Facebook, la ocupo para transmitir, en este caso, cuestiones de mi cultura, cuestiones de normatividad, de derechos humanos y cosas así. He visto muchas veces en el TikTok que se utiliza de mala manera. También podemos utilizar el TikTok, las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram de manera sana para poder transmitir lo que realmente sí interesa al país y sí transmite o logra un crecimiento para el país. De hecho, sí lamento mucho ver a muchas niñas, por ejemplo, en el TikTok, de cómo hacen sus bailes y el reggaetón y cosas así. Cuando realmente en este caso yo como madre tengo una niña de 15 años. Ella tiene TikTok, tiene redes sociales, tiene Facebook, tiene Instagram, pero le digo, mira, no puedes más que nada
decir realmente dónde estás, cuál es tu ubicación en una red social, subir al Facebook, mira, pues aquí estoy comiendo aquí. Está completamente prohibido hacer un video de reggaetón, de perreo, de esto. Transmite lo que aprendes, un baile folclórico. Hay horarios para ver el teléfono celular. Entonces, yo como madre, en primer lugar, este tema de la violencia digital, trato de proteger en ese caso a mi hija y darle tips para que pues ella se cuide, porque pues tanto yo como persona adulta estoy a expensas de una violencia digital de muchas maneras, porque me ha pasado a mí, aún siendo adulta. Imagínense un adolescente de 14 años que muchas veces no tiene el conocimiento de con quién estamos hablando. Hay muchos hombres que se hacen pasar por una persona de 26 años y con esto de las nuevas tecnologías, que el filtro y todas esas cosas, la verdad, estamos a expensas todos de la violencia digital. Y hay muchas cosas, a mí me ha pasado realmente de que ponen mi nombre y ponen mi foto y ponen mi número de teléfono. Es más, la violencia digital muchas veces entre mujeres ha pasado y me ha pasado a mí. Entonces, y yo con mi niña prácticamente le digo, ¿sabes qué? Utiliza las redes sociales para algo sano. Y pues le doy tips para eso, porque no estamos a expensas, todos estamos no podemos, es algo que se sale de nuestras manos. Entonces, Gracias, Luceli. Ya para ir cerrando el panel, doctora Claudette, ¿cuál es la visión que viene para el 2025 en términos de protección de datos desde el IDAICPRO? ¿Qué es lo que van a proponer? ¿Qué van a realizar? ¿Qué sigue en temas de inclusión cibersegura también? Me río porque, como comentaba Cintia, quiero comentarles, hace un par de días acaba de pasar una reforma constitucional y ustedes que en algún futuro tal vez saldrán de aquí abogadas, abogados y otros especialistas, acaban de quitar al instituto prácticamente un pincelazo que protegía sus datos personales de ustedes, de particulares, que hacían que ustedes pudieran tener el acceso a la información de cualquier solicitud que quisieran preguntar a cualquier ente del gobierno para saber en qué se gasta cada peso, que al final es público y que obviamente es información que ustedes tienen toda la obligación de pedir. ¿Qué pasará en el 2025? Pues ni nosotros sabemos, estamos esperando leyes secundarias que el Congreso Federal emita para ver cómo van a transitar los estados, porque por ende nos vamos todos los órganos estatales de transparencia, por llamarlos así, y que, como bien decía Ale, se pretende pasar a la Secretaría Anticorrupción, pero nosotros que conocemos un poquito más del tema de acceso y que ojalá y se pongan ustedes a leer y a escuchar a varios legisladores, porque al final de cuentas la política nos corresponde a todos desde muy pequeños. Realmente, les explico un poquito, el IDAIPCRO es el responsable de vigilar que todas las autoridades de gobierno, que las dependencias suban información, que sean obligadas a transparentar de cada peso que se gasta, pero nosotros, al dotarnos de esa autonomía, nuestro propio Congreso local nos da la posibilidad de no nada más vigilar al Poder Ejecutivo, sino también vigilamos al Poder Legislativo, Judicial, sindicatos, fideicomisos, partidos políticos y cualquier institución que reciba dinero público. Al pasarlo a una Secretaría de Estado, prácticamente solamente pudieran vigilar al propio Poder Ejecutivo. Entonces, quiero ver cómo van a hacer para vigilar a todos los demás entes que yo ya les dije. Entonces, realmente esa reforma constitucional está pasando porque como órganos autónomos somos incómodos para la sociedad,
porque no quieren que ustedes, que nosotros y que todos los que nos ven a través de las redes sociales y nos están viendo en este momento puedan obtener la información de lo que hace o no hace el gobierno. Esa es una realidad y realmente eso pues prácticamente se acabó. Dicen que pasarán el tema de protección de datos a la Profeco. Ojalá y se pueda llevar bien, no lo sabemos, porque cuando hay un tema con alguna empresa, para empezar ya cerraron la delegación que existía en Otompe Blanco, que es la capital del estado, tienen que viajar toda la zona sur, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos a Cancún para meter algo ante la Profeco. La verdad es que no tienen ni idea de lo que va a pasar. Existe una plataforma nacional de transparencia que quiero decirles que México es precedente a nivel mundial en el tema de acceso a la información y protección de datos personales. Es una plataforma que ha servido de punta de lanza para varios países porque de verdad me atrevo a decir que es la mejor plataforma que existe en el mundo, que recolecta todos los datos que se encuentren ahí, toda la información y que hoy en día va a ser cerrada y que no sabemos para empezar toda esa información hacia dónde va a ir, a dónde va a existir, que existen cientos de miles de datos ahí recabados por varios años, que hay un retroceso enorme en materia de acceso a la información y protección de datos de hace más de 20 años, que sociedad civil organizada como tú, Iván, como muchos que luchamos y otros que tal vez ya no se encuentran aquí, lucharon precisamente para que ese derecho sea para ustedes. Tal vez ustedes estaban naciendo, algunos no sé la edad que tengan o tal vez ya estaban muy chicos, pero sus padres, sus abuelos recordarán toda esa lucha que hoy de un pincelazo ha sido borrada y que realmente es preocupante, sobre todo aquí en la zona turística. La verdad es que Europa, y como comentaba igual el especialista hace rato, Europa es precedente en temas de privacidad. La verdad es que ahí sí se valora el tema de la privacidad de los datos personales y que hoy en día todos esos datos van a ser expuestos, ya no van a ser tal vez regulados porque no lo sabemos, porque no sabemos cómo va a venir toda esa transición de la reforma, pero ojalá que el día de mañana a ustedes les va a tocar luchar para que realmente regresen esas instituciones, porque son dos derechos humanos que se están desapareciendo prácticamente la manera como se ha venido trabajando. El derecho de acceso a la información y protección de datos personales es en general como esos derechos que nacieron efectivamente en la Segunda Guerra Mundial y que tienen un deber y un por qué existen y por qué se regulan y por qué se protegen. Entonces, la verdad es que no te pudiera decir, vamos a seguir trabajando, mi compañero comisionado y una servidora hasta el último momento en el tema de protección de datos. Trataremos de incidir en el Congreso local, en los congresos federales, en la aplicación, cuando se empiecen, a hacer las leyes secundarias, que nosotros, como posibles expertos, porque hay gente mucho más experta en este tema, para poder transitar y que ojalá esos dos derechos sigan preservándose en instituciones que estén bien armadas, por decir algo, y que al final, pues eso es lo que nos corresponde a nosotros al momento de haber rendido protesta. La verdad es que hay que vigilar que toda esa información pues siga cuidándose, protegiéndose, porque la verdad es que es para el bien de todos nosotros como mexicanos. Entonces, no te puedo dar más allá de lo que se puede hacer, pero que sí quiero decir que pueden contar con nosotros en cualquier momento. La verdad, hasta el día de hoy, yo creo que nos dan como 6 meses de vida si tienen 90 días el Congreso Federal para sacar leyes secundarias y los estados 90 días más. Estamos hablando de 180 días, 6 meses, que posiblemente dejará de existir el tema de acceso a la información y protección de datos personales. Gracias. Pues Muchas gracias. Adelante, Lucelis. Sí, por favor, vamos a ir ya nada más haciendo el cierre de comentarios del panel y adelante, empezamos contigo, Lucelis. Ok, yo quería más que nada hacer un comentario acerca de la protección de datos personales. Hay una problemática que existe aquí en Quintana Roo, específicamente en Playa del Carmen, en varias de las comunidades. Prácticamente, desafortunadamente, ¿cómo hablar de protección de datos patrimoniales si la primera identificación que existe es el acta de nacimiento? Y en muchas comunidades
aledañas a Playa del Carmen. Hablo de esto porque lo sé y lo he vivido. Muchos niños, niñas, personas adultas no tienen un acta de nacimiento. Entonces, empezando por ahí, ¿cómo resolvemos la problemática de el acta de nacimiento de muchos niños? Porque por no tener un acta de nacimiento no tienen acceso a la educación. A partir de allí es otro tema que hay que resolver. Además de la protección de datos personales, esta problemática es peor aún, porque ni siquiera un dato personal tienen porque no existen prácticamente existen físicamente estas personas, pero de manera legal, para poder ejercer sus derechos como persona, no tienen ni siquiera un acta de nacimiento. Entonces, esta problemática no solamente es de Playa del Carmen, también existe aquí, pero no se visibiliza. Existe en el Estado y no se visibiliza. Cancún y Playa del Carmen es un lugar que por el turismo que existe viene gente de muchos lados. Vienen gente migrante, vienen niños migrantes, vienen niños sin acta de nacimiento. ¿Cómo nosotros o las autoridades hacen posible que un niño que viene del extranjero y viene sin acta de nacimiento, cómo les proporcionamos nosotros un acta de nacimiento? Aquí vienen y no reciben educación, están a la deriva. Entonces, esto es una realidad, es una problemática real que existe. Como autoridades, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos una responsabilidad social y peor aún, estando en un lugar turístico con esta problemática real, ¿quién lo visibiliza? ¿Quién hace una estadística? ¿Dónde hay un censo donde diga tantos niños y tantas mujeres, hombres y mujeres indígenas y también migrantes no tienen un acta de nacimiento? No hay un censo, no hay una estadística. Yo creo que ahí entra, y de indígenas posiblemente, pues haciendo un censo, una estadística de cuántos hombres, cuántas mujeres no tienen acta de nacimiento y cómo podemos resolver esta problemática social que existe. Roseli, sí, lo platicamos el día de ayer en uno de los paneles, la necesidad de hablar de un registro de identidad para las comunidades. Hay una estadística por ahí bastante escalofriante, ¿no? Se habla más o menos que 30% del total de la población en comunidades indígenas no cuenta con un acta de nacimiento, y es un proyecto precisamente que el maestro Quetzal y Robo de Identidad hemos trabajado y vamos a seguir trabajando durante el 2025 y es parte de este foro. Muchísimas gracias, Luceli. Adelante, doctora, para cerrar su participación en este panel. Ok, bueno, pues yo creo que al final del día esperemos que justo en este año que viene se pueda esclarecer todo el panorama de protección de datos personales, porque al final parece mentira de vamos a borrar de un plumazo al INAI y a los órganos garantes, pero no, o sea, en realidad esto requiere, digamos, una reestructura y reingeniería de todo el sistema jurídico de protección de datos personales. Algo tan sencillo como que ya se había muerto el juicio de nulidad y ya revivió, y otro tipo de cuestiones a las que nos enfrentamos en el día a día. Entonces, nada más recordarles a todos ustedes que están ahí que esa información, que ahorita a lo mejor dicen, ay, pues qué importa, las redes sociales y tal, pues al final ya es público. No, créanme, de verdad, deben de empezar a valorar más como toda la información que comparten, por su propio beneficio y también por el beneficio de sus familias y por su futuro, porque hoy en día ya se hace, ¿eh? O sea, indebido, pero se hace. Muchos de los grupos de reclutamiento hacen validación en redes sociales, a ver qué hace esta persona, qué se dedica, qué le gusta, qué no, y muchas personas no son empleadas por su comportamiento en redes sociales. Que es indebido, que es discriminatorio, es real, pero sucede. Entonces, no generemos esta información que el día de mañana nos pueda poner en riesgo o cause alguna afectación.
Gracias. La reputación digital será sumamente importante en los próximos tiempos. ¿Qué es lo que hacemos? La identidad digital, si la cuidamos o no la cuidamos, dónde entramos, qué bajamos, qué descargamos. Alejandra, para cerrar este panel. Voy a salirme un poquito del tema de datos personales. En el país hay una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y tiene artículos específicos de la violencia digital, ¿no? Esto también hay parte en donde podemos tener una contención al respecto. Y algo que, no soy abogada, pero me parecen que son historias importantes. El caso de las, pues no correctamente bien llamada Ley Olimpia, que es una mujer, creo que de Huauchinango, Puebla. Ella expuso, más bien compartió fotografías no correctas con su novio, que son libres, todos somos libres de ello. Sin embargo, fueron expuestas sin el permiso o autorización de él. Y a partir de ahí surge una lucha importante de ella, ¿no? Para poder generar reglas en los códigos. Hay 29 estados que están cubiertas ya por esta ley Olimpia. Son reglas, ¿no? ¿Cómo le llaman? Código penal, los códigos. Pues, ok, pero son 29 estados y el estado de Quintana Roo es parte de ello, ¿no? Me ha tocado dar algunas conferencias con el instituto aquí en Quintana Roo y ustedes tienen también esa parte para que también sepamos que no está todo al margen. Los estados a veces tienen inclusive un avance diferente en estos temas. Esto es algo de lo que dejo ahí. A mí me toca más poner medidas de seguridad administrativas, físicas y tecnológicas a través de estándares. Ahorita les voy a platicar un poquito de ello para que vean cómo, pues para mí la seguridad y los datos personales pues son como uno mismo, ¿no? O sea, ¿qué es de lo que más cuidamos? Bases de datos. Entonces, voy a platicar un poco de ello. Gracias. Muchas gracias a las 4. Un aplauso, por favor. 4 visiones de mujeres aquí en el Congreso Nacional de Identidad y Ciberseguridad. Muchas gracias, Claudette. Muchas gracias, doctora Cintia. Muchas gracias, Ale. ¿Nos pueden tomar una fotito? ¿Quién está por acá? Muchísimas gracias a las 4. Me voy a poner aquí también con ustedes, ¿me lo permiten? Pues muchas gracias. Continuamos. Bienvenidas otra vez, doctora Claudette, comisionada del IDAICPRO. Muchas gracias, Luceli, Unidad de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Solidaridad. Y le damos la bienvenida ahora a Alejandra Pineda, se queda aquí con nosotros y vamos a platicar de un tema sumamente importante como lo son los estándares, las regulaciones. Alejandra, en una ponencia, Gracias. Estándares de ciberseguridad y protección de datos personales como requerimiento de proveedores tecnológicos, un tema fundamental si uno quiere emprender en el mundo de la tecnología. Bienvenida. Ok. Pues nos arrancamos, ¿cómo va? ¿No? El escenario es de muchos jóvenes y algunos un poco más grandes. Voy a tratar de que esta información se les quede poquito, mediano o mucho, pero que se den cuenta de que esto de la ciberseguridad y la seguridad de la información es responsabilidad de todos aquellos que tengan un dispositivo en sus manos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo vamos transmitiendo este conocimiento, que repito, si los dejo con esa inquietud, para mí es un agradecimiento. El tema y el contexto va alrededor de que a veces creemos, bueno, como les decía, ¿no? Todos somos responsables de esto. Y cómo desde cada escenario a quién nos toca hacer qué. A veces creemos que las tecnologías están hechas y ya, que no importa, ¿no? Que si nosotros usamos Facebook, que si nosotros usamos Google, que si nosotros usamos lo que usemos, están hechas y ya.
Y la realidad es que estos avances de los que hemos estado platicando en lo que tiene que ver de la protección de datos personales, pues afortunadamente no dependen hoy de un órgano tan importante que yo quiero y admiro mucho, que es el INAI. No sé qué pase y es una verdadera pena, pero no nos podemos detener y no por eso vamos a dejar de usar los dispositivos y no por eso no vamos a dejar de usar aplicaciones y no por eso no vamos a dejar de subir las tareas a las plataformas, ¿cierto? Entonces, ni modo, hay que remarle, aunque no haya lo que en estos momentos quieran ustedes comprender, ¿no? La ley es la ley y de esa nadie se escapa, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos, por favor. Voy a comentarles rápidamente. Este tema a mí me apasiona y es algo que disfruto mucho platicar. Repito, trato de hacer y dejar este mensaje. Los problemas, los riesgos tecnológicos que hoy existen no son de allá, de lejos, de Rusia o de China o de Estados Unidos. Estos riesgos tecnológicos los vivimos a nivel mundial y todos nosotros somos parte de lo que se provoca, ¿no? En el momento en el que abrimos ligas no correctas, en el momento en el que le damos acceso a gente no correcta, en el momento en el que hacemos robo de información que no nos pertenece, todo ello va generando estos grandes problemas. Me refiero en el Foro Económico Mundial, que ya está pronto a venir, identifica diferentes riesgos tecnológicos. Todos estos están conectados alrededor de todo el mundo, ¿no? Y de muchos otros tipos de riesgo. Lo que tiene que ser el riesgo alimenticio, el riesgo de agua, de nuestro cambio climático. Pero yo voy a extraer la parte de los riesgos tecnológicos, ¿no? La desinformación, ¿les suena? ¿Cuánta información no estamos viendo permanentemente en redes que no es verdad? Que si tan solo investigamos un poquito más, nos podemos dar cuenta de que esa información es falsa, ¿no? El tema de la ciberinseguridad, porque sí, porque es un problema real, porque todas y todos lo vivimos. El tema de lo que todo está surgiendo, ¿no? El tema de inteligencia artificial, Internet de las cosas, que son tecnologías que van haciendo una disrupción, que pueden ser algo más nuevo, pero que la realidad es que tenemos ya mucho tiempo utilizándolo. Entonces, todo esto son los riesgos que existen y que están alrededor de nosotros. ¿De acuerdo? Gracias. Te voy a pedir quizás que los pases un poquito más rápido porque no sé si nos dé tiempo de cubrirlo, pero me gustaría dejarles mensajes claves, ¿sí? ¿Puedes continuar, por favor? Revisen ese documento, está muy sencillo y les va marcando estos tipos de riesgos. Ya habían comentado lo que significa la ciberseguridad, pero también nosotros tenemos que cuidarnos de la seguridad de la información. ¿Cuál es la diferencia? Todo aquello que tú tienes en medios digitales que transfieres, que respaldas, que almacenas, todo eso tiene que ver y es la información que tenemos que cuidar en la ciberseguridad. Del otro lado, la seguridad de la información somos todos nosotros, ¿no? Nosotros que tenemos información, que tenemos a lo mejor, no sé, las claves de acceso a las escuelas, ¿no? En donde ustedes colocan información y en donde están siempre exponiéndose, ¿no? Cuando están en su casa y a lo mejor sus dispositivos no tienen la protección adecuada y accesan a la escuela. Todo este tipo de accesos somos nosotros los que nos hacemos responsables de ello. El otro tema de seguridad de la información, hay mucho, ¿no? Todo aquello que no se digitaliza, aquello que necesitas conservar en papel, todo eso tiene que ver con la información que tenemos que proteger. Gracias. Hay una triada alrededor que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Les voy a regalar esta presentación para que la tengan, ¿no? Y algún día, si la necesitan, la puedan consultar. Gracias. Son conceptos. A mí me encantaría que hombres y mujeres pudieran incorporarse en esta área. La ciberseguridad necesita, dicen que 300, 400, da igual, pero son miles de personas las que necesitamos en la ciberseguridad y la seguridad de la información. Es una profesión demandante y que hoy por hoy tenemos un gran déficit.
Si en algún momento tienen dudas y quisieran ustedes incursionar aquí, pues bienvenidas y bienvenidos, ¿sí? Les dejo conceptos de lo que es la confidencialidad, la integridad y disponibilidad, que es alrededor de lo que tenemos que cuestionarnos cuando queremos o cuando tenemos información dentro de nuestros lugares, porque miren, podremos estar pensando en las empresas, pero también podemos estar pensando en nuestra casa. ¿Qué es lo más importante que tenemos en nuestra casa que quisiéramos cuidar? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Qué información de tu casa quieres y debes cuidar? Gracias. Ok, sí, tus escrituras, ¿no? Porque muchas veces todavía, bueno, hay mucho papel que todavía no tenemos de forma digital o que no se acepta de forma digital. Muy bien, alguien que me ayude con más información que es importante cuidar. Gracias. ¿Podría ser la dirección de tu casa? ¿La qué? La dirección de tu casa. Sí, un documento en donde se concentre esa parte. Los estados de cuenta, ¿no? Todo ello, todo aquello que tiene información que es importante para nosotros. Los certificados de sus escuelas, las actas de nacimiento, aunque ya se pueden obtener de los, ¿no? de los registros digitales. A lo mejor si tienen algún negocio, las escrituras del lugar donde, de ese negocio. Todavía hay mucha información que tenemos. Esa es la que hay que identificar, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Puedes contarle, por favor? Bueno, les voy a platicar mientras avanza. Una de las plataformas, yo me dedico a cuidar esos activos de las empresas, de las escuelas, del gobierno, esos activos que se van generando, que tienen un gran valor. Todos estos activos hay que identificarlos y saber de qué los queremos cuidar, ¿no? Porque podemos salir corriendo a comprar mucha tecnología y la realidad es que con un buen proceso a lo mejor podríamos estar mejorando esa seguridad o con un aviso de privacidad o con un contrato, ¿no? Que a veces están tan mal hechos y no ayudan a la gente a cuidar lo que tenemos, nuestro activo más valioso. Entonces, en ese cuidado, en esa revisión y protección de información, me di cuenta, bueno, nos dimos cuenta porque fue gracias a un cliente que Microsoft, por ejemplo, tiene 52 requerimientos de cumplimiento de protección de datos personales que le pide a sus Microsoft es un fabricante que tiene distribuidores de software, ¿no? Esos distribuidores tienen la obligación de cumplir con alrededor de 52 requerimientos. Y esos requerimientos son todo lo que hemos estado escuchando, contratos, avisos de privacidad, gente que está dedicada a la protección de datos, pero también sistemas de gestión de seguridad de la información, pero también gente que esté enfocada y dedicada a la protección. Esto es importante que me estaba muy interesada en que lo supieran, porque los fabricantes a veces pareciera que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y la realidad es que muchas veces no sabemos todo aquel esfuerzo que los están obligando a cumplir. A través de los estándares ustedes pueden darse cuenta cuáles son aquella información que se necesita proteger, cómo y de qué forma. Los estándares, puedes brincarle, los estándares son, digamos, como no empezar en una hoja en blanco en las organizaciones para poder cuidar la información de las empresas. Es como digamos, un pasos a seguir en donde ustedes pueden iniciar, pueden terminar y volver a empezar para poder cuidar esa información. Los estándares sirven para ello. No son suficientes siempre y cuando dentro de esas implementaciones no se haga lo debido, ¿no? Existen medidas de seguridad administrativas, físicas y tecnológicas, y eso hace que nosotros pues podamos decir, me hace falta una herramienta, a ver si alguien me ayuda, de lo que ustedes conozcan poquito o mucho,
medidas de seguridad tecnológicas que se les pueden ocurrir. Hace ratito les dije una. ¿Me ayudan? Antivirus habíamos platicado, ¿no? ¿Alguna otra medida de seguridad tecnológica que ubiquen? ¿Han escuchado hablar del respaldo y restauración de la información? ¿Han escuchado hablar de las VPNs? Que son medios seguros a través de los cuales te puedes comunicar de forma evidentemente protegida de aquí a tu escuela. Están ahí desvariando un poquito con esa parte, sin embargo, hoy hay muchas tecnologías que te pueden ayudar a ello, ¿no? ¿Han escuchado hablar del control de accesos? ¿Sabían que en su celular pueden poner lo que le llaman doble factor de autenticación? O sea, pueden poner su nombre y una contraseña adicional, como puede ser un dato biométrico, para poder asegurar sus celulares o sus laptops o sus iPads. Eso es una de las medidas que nosotros implementamos. ¿Sabían ustedes que hay herramientas que pueden llevar a cabo la identificación de cualquier dispositivo para poder, digamos que descubrir algún delito o algún fraude? O sea, las tecnologías en México existen. Uno de los sectores que tiene más avance en esto es el sector financiero. Evidentemente hay muchas razones, ¿no? Una, pues porque guarda el dinero de nuestro país, pero la otra también es porque son órganos regulados que están en constante vigilancia y entonces, pues su cumplimiento es sí o sí, ¿no? Entonces, es una ironía que nosotros pensemos que no hay nada en México cuando el sector financiero tiene un avance tan importante en el tema de ciberseguridad. Pero la ironía es que y a pesar de eso les pasa, ¿no? ¿Han escuchado alguna noticia en donde sepan que algún banco fue pues no sé, hackeado? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de ransomware, no? ¿Han escuchado hablar de phishing? Son de los delitos más ocurrentes en el país y en el mundo. El ransomware lo que provoca es te cifra la información y no te permite operar. Hace poco un banco vivió semanas sin operar ciertas aplicaciones críticas de su ambiente operativo. Y esto es por virus como el ransomware, ¿sí? Estoy tratando de llevar un lenguaje para todos. Espero que la información la puedan ir obteniendo cada uno dentro de lo que ustedes conocen. Creo que no me van a volver a pasar mis láminas. Les decía de esos… miren. Aquí vienen palabras que son importantes, no importa la edad. Yo creo que si nosotros aprendemos a identificar qué es un activo, pues entonces vamos a saber qué es lo que queremos de ello, ¿no? Aquí les dejo algunos conceptos en donde típicamente estamos hablando de riesgos y de amenazas y de vulnerabilidades y muchas de las veces no sabemos qué son esas palabras. Al final lo que necesitamos es cuidar el activo. El activo es lo que más lo que más valor tiene nuestra organización, lo que más valor tiene nuestra casa, ¿no? Nosotros somos activos importantes. Si a nosotros tenemos alguna vulnerabilidad, tipo que a lo mejor me caí, ¿no? Y tuve una cirugía y no puedo caminar bien, entonces mi vulnerabilidad está latente, ¿no? Puedo tener algún problema si yo no cuido esa vulnerabilidad. ¿Qué amenaza hay alrededor? Lo mismo pasa con nuestra información. Si el software por naturaleza es vulnerable, pues la amenaza está alrededor. Una amenaza es un ransomware, una amenaza es una persona que hace uso inadecuado de la información de una organización. Una amenaza puede ser una persona que no se capacita y que usa las herramientas sin tener conciencia de lo que está utilizando. Una amenaza puede ser inclusive una cosa física. No sé si siga pasando, pero a veces en los data centers, antes la gente que limpiaba ante una desconexión de un equipo podía generar una amenaza, ¿no? Y no era de manera consciente o queriendo perjudicar a las infraestructuras. Entonces, activo, vulnerabilidad, amenaza, ¿qué impacto puede causar? Pues si no sabemos lo que cuidamos, menos sabemos cuánto vale,
¿no? ¿Cuánto vale perder mis escrituras? ¿O cuánto vale perder la nómina de una empresa? ¿O qué impacto me puede dar perder, por ejemplo, en un museo todas sus obras de arte? O sea, necesitamos conocer ese valor para entonces sí saber cuál es el riesgo de que esa información se pierda. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Puedes irte un poquito más adelante? Un poco más, por favor. Miren, estas son unas fórmulas sencillas que cuando nos dedicamos al tema de evaluación de riesgos es lo que utilizamos. Son fórmulas probabilísticas en donde lo que podemos determinar es nuestro valor del activo por la probabilidad y por el impacto de ocurrencia. Eso le da un tema de riesgo. Ojalá y en algún momento alguno de los que están aquí estudiando de pronto lleguen a ver estos temas, porque además ni siquiera son de ciberseguridad, es un tema de todos. En la medida en que sepamos cómo vamos a gestionar o vamos a cuidar ese activo importante, pues vamos a poder determinar el riesgo que tiene. Gracias. ¿Puedes adelantar, por favor? Más adelante, por favor. Les contaba que en Microsoft tiene 52 requerimientos, ¿no? Que como estamos hablando de estándares, esto es importante para mí, porque todas las tecnologías de alguna manera tienen algo así. Y la cosa es que no sabemos utilizarlas, ¿no? Ustedes en sus celulares saben cómo activar o cómo poder proteger dentro de… Una de las cosas que están ocurriendo frecuentemente son los fraudes en WhatsApp. ¿Alguien ha vivido algún tema de estafa en WhatsApp? Y es que muchas de las veces no sabemos, ¿no?, activar una doble autenticación. Es que muchas de las veces nos concientizamos de que no debemos abrir ligas. Que un banco nunca te va a preguntar, oye, más bien, nunca te va a buscar para pedirte los datos personales. Te lo dice todo el tiempo y todo el tiempo también a veces estamos cayendo, ¿no? ¿Puedes seguir, por favor? Puedes seguir. Esto es algo hermoso, pero no para el… Más, por favor. Un poquito más. Más. Más adelante, por favor. Esto está muy tapizado. Aquí vienen todas las medidas que Microsoft aplica en tema de protección de datos personales. Entonces, puede ser que sea una herramienta segura, pero si la gente que la utilizamos no lo sabemos, pues seguimos abriéndole la puerta a todo, ¿no? Gracias. Más adelante. Les voy a llevar a un esquema más adelante. Un poquito más. ¿Puedes más? Gracias. Te digo hasta que pares, por favor. Aquí tantito. Este esquema es importante para que ustedes sepan el tema de la protección de datos personales. En nuestro país, justo por las leyes que tenemos y por el avance que se tenía, no teníamos, tenemos un buen reconocimiento a nivel internacional. Hoy yo no voy a bajar la guardia y nadie tenemos que hacerlo. Los datos personales es un derecho humano, ¿no? Entonces hay que protegerlo. Quiero llevarles a un esquema de ciberseguridad, un poquito más adelante, que son láminas muy densas para ellos. Esta lámina, cuando nosotros hablamos de ciberseguridad, estamos en ese círculo de abajo. Toda la información que se genera es en ese centro. Y todas las capas que ustedes ven ahí es lo que debería de llevar un tema de seguridad en una organización, en una escuela, en una empresa, en un gobierno. Todos estos esfuerzos hay gente en el país que se dedica a hacerlo. Y es irónico que muchas de las veces nos esté pasando lo que pasa, ¿no?, en temas de fraudes. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, hay muchas capas que proteger de la información, no nada más…
pues el antivirus, ¿no? Y el control de accesos. Gracias. En la parte de datos personales, estas láminas son públicas. Nosotros lo que hemos hecho es incorporarle tecnologías, pero también hay muchos elementos a los cuales hay que considerar para colocar el tema de proteger la información dentro de una organización. Gracias. Más adelante. Un poquito más. Cuando hablamos de seguridad en una empresa, es así como la deberíamos, ¿no?, de ver. A la hora de implementar un estándar, es lo que te ayuda, un estándar como ISO 27001, a poder tú llevar a cabo una gestión de riesgos en tu organización. Del lado de abajo podemos crear una política de seguridad y del lado izquierdo están todos los elementos que contienen un sistema de gestión. El lado derecho es todo aquello que está ya siendo monitoreado por un Security Operations Center. Y así es como de pronto en las empresas tú puedes tener este escenario de alguna manera identificado, ¿sí? Les voy a dar las gracias y si quieren o tienen alguna pregunta, siento que el perfil está… Dos niños. No necesariamente la edad te puede bajar de nivel o no. Más ¿A qué bien, te refieres? en las gráficas tú les decías que no eran aptos a lo mejor para ellos porque no iban a comprender bien. Tendrías que subirte para ver que están dispersos, ¿no? Entonces, por eso lo hice. Pero pues en las intervenciones que he estado teniendo, pues voy dándoles temas, pero están muy dispersos. Y sí, porque la presentación como que es más adulta, quizás, ¿no? Estoy tratando de darles información. No está fácil. Okay. Discúlpame si rompo tu esquema. Bien, pues muchas gracias. Está muy difícil, perdóname, ¿eh? Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Y continuamos con nuestro panel siguiente. Y le despedimos a nuestros panelistas del siguiente panel que nos acompañen. Vamos a hablar de ciberseguridad y confianza digital, claves para una inversión en Quintana Roo. Ya nos vamos. Bien. Por favor, nos acompañas, Roberto, la doctora Cintia. Y muchas gracias. También tenemos invitados en línea que nos acompañan por Zoom. Y vamos a continuar también la doctora Cintia Solís, Alejandra Pineda y el maestro Roberto Agundis. Bienvenidos. Creo que Alejandra anda por ahí. ¿Dejaste tu móvil? Muchas gracias a todos los que nos siguen acompañando, tanto por vía Zoom online y aquí presentes. Le damos la bienvenida al maestro José Roberto Agundis, comisionado del IDAICPRO. Gracias. Y chicos, y a todos los presentes les damos las gracias a todas y a todos por estar aquí acompañándonos. Espero que la información… Ale, pasas, por favor. Esta información y el conocimiento de los especialistas realmente es de gran valor. Y pues va a marcar la pauta de una agenda de transformación digital cibersegura para Quintana Roo con todo este conocimiento que quedará también público y disponible para que lo puedan disfrutar
Doctora Cintia andaba por aquí, ya no la veo. No sé si la pueden ver por ahí, por el lobby. Dejaste aquí tu móvil. Sí. Pues vamos a arrancar con este panel. No sé si alguien puede avisarle a la doctora allá afuera que andamos ya en el panel, por favor. Bueno, pues vamos a dar continuidad a este panel. Chicas, ¿les parece, chicos? ¿Les parece si tomamos atención a este panel y van haciendo sus preguntas también? Esto va a ser muy interesante. Aquí les dejo un micrófono y el otro, bueno, no pasa nada. Yo soy el moderador y vamos a platicar con Alejandra Pineda, y CEO de BTEC. La tuvieron en una ponencia anterior, muy interesante, los estándares de ciberseguridad. Y con Roberto vamos a hablar también un poco sobre pues, todo lo que es la protección de datos, las regulaciones, y en este contexto que ahora se tiene que pues dar inicio. Se hablaba de un plan estratégico aquí en Quintana Roo para los próximos 25 años, se ha hablado de desarrollo económico. En el panel anterior hablábamos del futuro de la protección de los datos personales en México, inclusive aquí de Quintana Roo, Roberto. Y pues a mí me interesa mucho, nos interesa mucho a todos aquí en Robo Identidad en el Congreso, es entender pues cuál es ahora el rol. Pues el tema del IDAICPRO es fundamental en la democracia, en la transparencia de la información, pues para que las empresas también puedan tomar decisiones al momento de querer venir a Quintana Roo e invertir. Primero me gustaría entender cuáles son esas acciones que hace el IDAICPRO y que esas acciones le permiten a las empresas, a los empresarios poder venir a Quintana Roo y hacer una inversión. Hola, muy buenas tardes ya a todos, a los chavos presentes, a todos los que nos escuchan y a quienes nos ven desde allá, desde las redes sociales. Pues mira, Iván, de entrada comentarte institucionalmente los alcances que tiene el Instituto de Acceso a Información y Protección de Datos en Quintana Roo son alcances en lo público. Nosotros, las atribuciones que tenemos en este momento en el instituto, y en este momento por lo que ya platicaron, ¿no? Por la posible extinción del instituto, en este momento la competencia que tenemos en materia de datos personales específicamente son los datos en posesión de los entes públicos, de los que denominamos nosotros sujetos obligados. Esos datos personales evidentemente son de trascendencia para todos ustedes jóvenes. La información que tiene la escuela, cada una de sus instituciones de educación, pues ellos están obligados a darle el correcto tratamiento a esa información. Y ahí es donde quiero hacer la diferencia de cómo aún teniendo atribuciones únicamente en lo público, también participamos como institución pública en la protección de datos en la parte privada. ¿Cómo lo hacemos? Uno de los proyectos y uno de los esquemas que hemos planteado ha sido la participación a través de organismos internacionales. El instituto en Quintana Roo ha generado alianzas con la Red Internacional de Protección de Datos, entre otras, con las cuales se generan políticas públicas que, aunque la competencia en este momento es del INAI, en un futuro quizás sea la Profeco, en un futuro quizás sea la Secretaría de Economía, e incluso nosotros estamos pugnando porque hay una agencia específica de protección de datos. Yo creo que es de lo más posible, o sea, que haya un ente como hay en España, como hay en otros países, donde específicamente sí exista una institución a la cual ir a pedirle la protección o a exigirle la protección de nuestros datos personales. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿En qué parte es importante o en qué parte transitamos como institución pública de la protección de datos de lo público a lo privado? En ejercicios como el que a continuación te voy a decir, en el Sistema Nacional de Transparencia, que es lo que generamos todos, estamos participando todos los institutos de transparencia y protección de datos del país, con el INAI y otros entes federales, creamos lo que se llama la Carta de Derechos Digitales de la Persona en el Entorno Digital. Es un código de buenas prácticas, no es ley, queremos que llegue a ley.
Tuve yo la oportunidad de participar en ella como secretario de la Comisión de Datos Personales del sistema. Y lo que queremos específicamente en materia de ciberseguridad es darle el conocimiento a los chavos, al público en general, del valor de los datos personales. A veces, como que nos centramos la discusión de datos personales en que no publiques fotos, en que no publiques tu ubicación, que el famoso pack, que las fotos íntimas que le comparten al novio. A veces se pierde la discusión por ahí, pero va más allá. Sus datos personales son oro, son dinero. O sea, lo que ustedes suben a la red desde su ubicación no solo es un peligro, también es para la empresa que obtiene esa información, es dinero en ese momento, dinero que ustedes pierden. Hace mucho en una conferencia, en la primera conferencia que me tocó dar en materia de datos personales, decía yo que así como dice el dicho, que la culpa no es del indio, sino el que la hace compadre, que lo han escuchado, decía yo que la culpa no es del algoritmo, sino el que lo alimenta. Entonces, toda la información que ustedes le van dando al sistema, al algoritmo, al programa, a la aplicación, a cualquier cuestión que utilicen y que tenga internet en ella o inteligencia artificial en ella, están dándole material para que ellos sigan produciendo dinero a costillas de ustedes y de nosotros. Porque las empresas recaban esa información y dicen, bueno, no ubico evidentemente el nombre, pero pues a ella le gusta tener collares rosados, le gustan los tenis negros y le gustan los calcetines largos. E inmediatamente te sale publicidad de calcetines largos, de collares, y la empresa está generando millones de dinero. Ahorita, justo que veníamos de camino de Chetumal para acá, ¿tienen Spotify, chavos? ¿Ya les salió su rap del 2024? Bueno, a mí ya me salió. Y en ese rap sale todo lo que se supone, y digo se supone, que yo escuché, porque de repente lo pongo y me salen grupos que yo no había escuchado. Y me dice el Libby, o no sé cómo se llama, el Alexa de Spotify, me dice, a lo mejor te gusta este. Pero no es que sea muy buena onda el Libby, no es que el Alexa de Spotify sea buena onda y me diga, como a ti te gusta el rock progresivo, pues te va a gustar este grupo también. No, el grupo o mejor dicho, la empresa que integra la música de un grupo determinado, Spotify, paga para que ese algoritmo le aparezca a personas que a lo mejor escuchamos música similar. Entonces tú dices, pues sí se escucha padre la nueva canción de, no sé qué artista esté de moda, pero bueno, de Bad Bunny. Pues a lo mejor ni te gustaba, pero el algoritmo ya hizo que te guste. Entonces, es ahí, en esa discusión es en donde quizá hemos perdido espacio, nos hemos concentrado en los delitos, en los peligros del Internet, en los peligros de los datos personales, pero no hemos caído en cuenta que hay mucho dinero corriendo en los datos personales. Hay mucha productividad que se genera a través de lo que nosotros inocentemente le damos al algoritmo. Entonces, a través de esta Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital, hemos creado un primer paso para llamar la atención de los que toman las decisiones públicas y decirles, aquí hay un código de buenas prácticas que tenemos que ir respetando, entre ellos la ciberseguridad en todo sentido, en la inversión pública, la ciberseguridad en las escuelas, la ciberseguridad en la iniciativa privada, en cualquier espacio, pero es un primer paso. Yo creo que en la siguiente oportunidad, si hay otra vuelta, les platico un poco más en qué consiste en esa carta, para ir como desglosando un poco lo importante que es ese trabajo y lo importante que será, independientemente de lo que pase con el INAI y con los institutos locales, que ese trabajo se convierta quizá en una norma jurídica de avanzada, que sería la primera en toda Latinoamérica. Muchas gracias, Roberto. Doctora Cintia, hablando obviamente de confianza, hablando que la ciberseguridad ahora va a ser también un elemento importante para la inversión. Alejandra hablaba hace un rato en su ponencia sobre las certificaciones que ciertos proveedores ya tendrán que cumplir si quieren desarrollar software, si quieren vender tecnología de terceros. El que un estado como Quintana Roo cuente con las bases que pueda otorgarle los cimientos
a las empresas que quieren venir a poner inversión y que se sientan protegidas y que existan instituciones que los protejan. En ese contexto, ¿cree usted que la ciberseguridad puede ayudar a fortalecer a que a las empresas extranjeras o inclusive nacionales puedan venir a invertir a un estado como Quintana Roo, como ejemplo? ¿Ya? Ahora sí. Claro, a ver, aquí hay varios temas importantes justamente que son interesantes y atractivos para una empresa que quiere invertir, ¿no? Entre otras cosas, el Estado de Derecho, ¿no? Lo que es la seguridad jurídica. Eso me preocupa todavía más porque ahorita estamos en una situación en la que aparentemente eso está viéndose trastocado. Pero si tú ofreces a estas empresas que van a invertir un estándar de ciberseguridad en el cual no, digamos, no hay que inventar el hilo negro y ya saben exactamente a qué se están enfrentando, creo que genera pues muchísima certidumbre en ese sentido y además también es cómo va a reaccionar. Comentaba al principio en la primera charla que no es nada más un tema ni de legislación ni de estándares, sino en todo es un conjunto, ¿no? Entonces ahora tendríamos que dar el siguiente paso para que las autoridades encargadas de hacer cumplir esos estándares y también obviamente en situaciones donde ya se suscitó el problema y entonces tenemos que de forma reactiva llevar a cabo una investigación en torno a esta situación de vulneración de seguridad, pues que sean capaces de entender qué es una vulneración de seguridad técnicamente hablando, cómo acreditarlo en una carpeta de investigación para que esa sea una condena, una sentencia que conlleve una sanción. Entonces yo creo que claro que sí, en todos los entornos económicos, el tener estándares altos tanto de cumplimiento regulatorio como en particular la parte de ciberseguridad y protección de datos personales es muy interesante. Tan es así que, por ejemplo, entendiendo que por lo menos a nivel discursivo, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea es como la regulación más avanzada en esa materia. Muchas empresas internacionales han decidido voluntariamente adherirse a estos estándares de cumplimiento precisamente para que no de repente les llegue una regulación que a lo mejor va a tener menos estándar de seguridad, pero que le genere más conflicto de aplicarla, ¿no? Le conviene más tener un estándar alto y decir, pues así puedo operar en todo el mundo. Entonces yo creo que sí, Hablando de temas de inversión, de capacitación, Alejandra, la capacitación, lo mencionaste hace un rato también, la capacitación en ciberseguridad va a ser esencial para que los empleados de las empresas ¿cómo se puede mejorar la formación en temas de ciberseguridad para el personal de las empresas y que este sea bueno, llamativo para que los empresarios inviertan en ese tipo de capacitación y a la vez sea un retorno de inversión? Es que cada parte de las empresas tiene su rol y responsabilidad. El tema de ciberseguridad y seguridad de la información solo se piensa en tecnología y claro que es tecnología, pero también hay procesos y hay gente. En esa parte, la gente, por ejemplo, de recursos humanos tiene una gran responsabilidad. De hecho, todas las áreas en donde llega o hay una entrada de información son clave para este cuidado. Entonces, el que la gente de recursos humanos, el que la gente de proveedores, el que la gente de proyectos, la gente de legal mismo, ¿no? O sea, que cada uno sepa el rol y responsabilidad que tiene que cumplir, ayuda a que este tema de la protección de la información, pero de los datos personales, sea más clara y precisa. El hacer uso de procesos es clave. A veces, y muchas de las veces cuando hay alguna vulnerabilidad, puede ser que se haya violentado un proceso, ¿no? Que la gente sabe el paso a seguir para, no sé, hacer una adquisición de alguna compra y la hace a deshoras, la hace en momentos no adecuados, rompiendo todo el proceso de una organización. Es ahí donde tú abres brechas para tener un problema. En la parte de recursos humanos, hay hoy por hoy lugares en donde entran y muchas veces el contrato ni siquiera se da, ¿no? Entonces, porque no sé, es un contact center que urge que la gente esté trabajando y no te das cuenta que ese romper de procesos hace que de una manera vulnere tu información.
Y bueno, ya lo que tiene que ver con las tecnologías, sin duda, es un gran tema el que la gente se capacite, use la herramienta que use, ¿no? Inclusive Microsoft, inclusive cualquiera de las herramientas que usamos del día a día, que pareciera que todos somos expertos y la realidad es que si no hay capacitación, pues siempre estás en esa exposición. Sí, uno de los pues, eslabones más sensibles dentro de la ciberseguridad es el humano, ¿no? Y el 95% de las ocasiones que existe un ciberdelito en una empresa, pues tiene que ver con una persona. Creo que es muy importante la capacitación, integrar procesos y sobre todo darle el valor a cada área para que tenga la responsabilidad sobre eso, sobre lo que se está manejando, ¿no? Creo que es muy interesante continuar con ese contexto, Roberto, en temas pues de materia de protección de datos, pero también de buscar pues estas regulaciones. Hace rato hablabas, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Pero va a haber una normativa, estamos fomentando el que haya una normativa. ¿Cuál es esa visión hacia esa normativa para que se siga manteniendo el cuidado y que la inversión pueda venir, ¿no? El acceso a la información pues también te hace entender que si por ejemplo yo quiero poner un negocio de espectaculares, ¿no? Y dedicarme al tema de espectaculares, bueno, puedo ir a pedir información, revisar esa información y ver si hay mercado inclusive para poder explotar ese negocio, ¿no? ¿Cuál es esa visión que tienes? Pues que mira, que como bien dices, hemos orientado muchas veces en la institución, en el IDAIPRO y en el INAI, el esfuerzo al acceso a la información. Y sí, digo, el acceso a la información nos ayuda también en la parte de la iniciativa privada a tener datos para tomar decisiones, como dices, ¿no? Quieres poner un negocio de espectaculares, pides información para saber cuántos espectaculares hay puestos en determinada avenida, y es información pública que si no te da acceso el municipio, nosotros obligamos a darla, ¿no? Lo mismo sucede en materia de datos personales. Hay mucha información, en este caso otorgada a instituciones públicas, que puede ser transferida a otro tanto de instituciones y que ni siquiera nos preguntan, ¿no? Entonces, es ahí donde necesitamos, como bien dices, regulaciones que no detengan el trabajo cotidiano, que no detengan la posibilidad de que los negocios se sigan haciendo, pero que sí le den garantías al usuario y a quien da la información de que esos datos personales van a tener un tratamiento debido. Y fíjense, hemos estado trabajando con la Secretaría de Turismo y el Congreso del Estado un ejemplo al respecto. Una de las industrias más vulneradas en materia de datos es la industria turística. Existe una cantidad de fraudes cibernéticos de empresas que se ostentan como agencias de viajes, venden paquetes, la gente compra su paquete y llegan a Cancún, llegan a Playa del Carmen y resulta que pues no hay tal reservación, no hubo tal compra y imagínate, ¿no? Ya hicieron el gasto desde lejos, ya vinieron y no tienen ni hospedaje, ni diversión, ni nada. Hemos estado trabajando en la posibilidad de integrar a la ley de turismo del Estado, como existe ya en Ciudad de México, la obligación de que las empresas de servicios turísticos tengan la obligación de dar condiciones de ciberseguridad a los usuarios. O sea, si tú estás en China, en Timbuktu, y quieres comprar un paquete en Cancún, en Bacalar, en Tulum, tienen que darte garantías de ciberseguridad la empresa que te está vendiendo el paquete. Eso es en beneficio del ciudadano completamente, ¿no? Del usuario de los servicios turísticos. Y también darle la obligación a la Secretaría de Turismo de ser vigilante ante ello. Así como vigilan y le dan el distintivo H a los restaurantes porque son muy limpios, o el distintivo X porque son playas limpias, pues que tengamos condiciones de certeza para los visitantes, sobre todo este estado que vive de eso, y que al final el 80% de las transacciones ya son digitales. Entonces, dando este tipo de garantías, te repito, estamos trabajándolo como proyecto para integrarlo a la ley de turismo, sin que tampoco represente una carga para el empresario. Ese tipo de proyectos nos dan la posibilidad de darle certeza al usuario, certeza al turista, y también garantías a la institución de que cuenta con algunos controles, ¿no? Por lo menos, quizá los mínimos, pero algunos controles. Quizá comentabas que
somos un país con una cantidad enorme de leyes y seríamos Suiza, yo creo, si se cumplieran a cabalidad. Pero bueno, al final son los instrumentos que tenemos, ¿no? O sea, como instituciones públicas estamos pues, un poco limitados en nuestro campo de acción y tenemos que utilizar esos instrumentos de reformas a las leyes para poder dar un poco de certeza o de camino o de rumbo a las instituciones. Y quería platicar rápidamente del tema de la Carta de Derechos de la Persona Digital. Por ejemplo, yo no sé si los chavos, ¿alguno trabaja? ¿Sí? Ah, ok. Y de casualidad, ¿les mandan mensajes su jefe después del horario laboral? ¿Sí? ¿Y lo contestan? Bueno, imagínense, esta carta, parte de lo que propone es un derecho a la desconexión digital, que cuando termine tu jornada de trabajo, si te mandan WhatsApp, si te mandan correos electrónicos, pues ya tú sabrás si lo contestas o no, pero tienes el derecho de no hacerlo. Otro derecho es el derecho a la privacidad en el uso de cámaras de videovigilancia. ¿El lugar donde trabajan tiene cámaras? ¿Y les dicen para qué lo van a usar? ¿Para qué? Bueno, tú tendrías con esta carta, si se convierte en norma jurídica, el derecho a saber por qué, en qué se está utilizando e incluso a decir no quiero ser parte de esa cámara, de esa grabación. Entiendo que es por cuestión de seguridad y ahora va peor aún el asunto. Hay un programa de gobierno en donde están pidiéndole, mejor dicho, no obligando, ¿no es cierto? Están pidiendo a la iniciativa privada que se conecte al sistema de seguridad pública estatal. Imagínense sus datos, ¿dónde van a estar? Van a estar en manos de cualquier persona que esté manejando ahí en C5 las cámaras. Entonces, hay una serie de derechos en esta propuesta de trabajo que es casi un trabajo legislativo, que son de avanzada, que son en beneficio también del ciudadano y que, como dices, es normatividad, es legislación que tiene como fin, independientemente de lo institucional, independientemente del estatus en el que se encuentran los órganos garantes nacional, local, o incluso independientemente de la visión corporativa o empresarial de cualquier organización, son derechos que tenemos en algún momento que poner en práctica y darles el curso correspondiente. Muy importante el retomar el tema del turismo, porque bueno, pues, Quintana Roo es la joya bueno, Cancún es la joya del turismo en México, ¿no? La actividad económica, pues es obviamente el turismo y con ello, bueno, nosotros estamos trabajando como Robo Identidad y lo hacemos con nuestros asociados en un kit de ciberseguridad, precisamente para que esta inversión hacia las empresas no sea un golpe tan fuerte y puedan tener estos básicos que el área de recursos humanos debe tener, el área de proveedores debe tener dentro del turismo y sobre todo, bueno, que se alinea a algunas verticales como lo son las fintechs, que hoy vamos a hablar de fintechs, que son mercados muy regulados, bastante avanzados en temas de protección de datos. Y con este contexto, Ale, ¿tú cómo ves a las empresas, cómo ves al empresario? Si quieren invertir en ciberseguridad, cuesta trabajo invertir en ciberseguridad, va a ser importante para el 2025 que inviertan en ciberseguridad los empresarios, independientemente de qué negocio sea. Las inversiones son bajitas, ¿no? El tema es que, pues, cuánto vale tu activo, cuánto es que tú lo valoras y de ahí depende todo lo que arranca. No necesitas empezar con cosas tan complejas, ¿no? Deberíamos de tener medidas de seguridad tecnológicas, administrativas y físicas, porque es importante mencionar las tres, que sean acorde a los tamaños de una organización. Hoy por hoy hay esfuerzos por parte de fabricantes de darle servicios a las pymes, ¿no? Pero esa comunicación todavía no se logra. Desde la parte de estándares es como para mí lo más fácil de trazar en las empresas, la que sea, ¿no? Porque puedes ver el gran número de requerimientos que hay que cumplir y ir poco a poco, ¿no? Conforme lo que vayas tú generando. Depende de tu activo crítico, porque a veces son empresas muy pequeñas con una rentabilidad muy alta. Entonces,
decían hace rato, no hay menores, ¿no? Todos somos mayores a la hora de, pues no sé, de tenernos cualquier tipo de operación en nuestras organizaciones. Pienso que hay medidas de seguridad, hablando tecnológicamente, muy precisas, ¿no? Como es cifrado de información, como es el respaldo y restauración de la misma, validada, porque de pronto puedes estar pensando o asumiendo que estás llevando a cabo respaldos adecuados y a la hora de un problema restauras y no tienes nada. El tema de control de accesos. Decían que si tú tuvieras las bases de datos claras, dónde están y cómo están dispersas, y junto el control de accesos, sería un gran esfuerzo en tu seguridad. No es suficiente, ¿no? Los temas de antivirus para los dispositivos todos, porque a veces creemos que nada más si lo tiene la laptop o el servidor es suficiente y no. La concientización en las organizaciones es súper importante para cualquiera que tenga acceso a las tecnologías y a la información crítica de una organización. Hay un tema también interesante de lo que ya va más allá, que es la parte de gestión de incidentes, ¿no? Pero puede ser como o sonar como que es algo muy elevado, y sin embargo también hoy hay servicios administrados en donde te pueden estar haciendo ese servicio en otras empresas, y entonces estar vigilando que a lo mejor tú eres una empresa de 15 personas, 20 personas, pero por ahí pasan a llegar a un gran banco, ¿no? Entonces, el que tú puedas estar cerca de ese tipo de servicios, pues te va dando la grandeza de tu organización, no importando tu tamaño, ¿no? Los estándares, pues son para a lo mejor otro nivel de empresas, pero capaz que es tu libro a seguir, ¿no? Como el decir, bueno, son 50 puntos, voy a cubrir los primeros más críticos e ir avanzando, ¿no? Y así. En una entrevista acá afuera me preguntaban cuánto es el gasto que se debería de hacer en ciberseguridad al mes para una empresa en México, hablando de pymes. ¿Tú podrías más Súper. o menos? Mira, cuando empiezo a implementar sistemas en empresas medianas y un poco más grandes, inclusive de OT, a veces están en presupuestos menores al 5%. Cuando empiezan a implementar y se dan cuenta que pueden irlo haciendo de manera paulatina, llegan a darse avances hasta el 15%, wow, 20% del proyecto, de la parte presupuestal. Pero pues estamos hablando de una madurez muy diferente, ¿no? Tú pensarías que llegar a estos temas es cuánto vale tu información o qué cumplimientos tienes o qué aseguramiento quieres tener en la vida de tu organización. Y ni siquiera son esos temas los más, digamos que demandados. Resulta que a veces están más preocupados por la lealtad, ¿no? Por la parte de la gente que no cumple las políticas, por la parte de una traición, ¿no? Entonces, pues es como en las organizaciones diferentes escenarios para poder llegar a un tema de interés en el tema de ciberseguridad. Y también el hacer el lenguaje pues más sencillo, ¿no? Porque sí suena a veces a difícil o a no alcanzable. Y la realidad es que nos están haciendo fraude a cada minuto, ¿no? Claro. Una cultura, ¿no? Fomentar una cultura de la ciberseguridad dentro de las organizaciones, ya sean turísticas o no turísticas, ¿no? Doctora Cintia, hablando de esta cultura, ¿cuál es tu opinión sobre bueno, nosotros siempre hemos invitado a la Secretaría de Educación Pública a todos nuestros foros, nunca ha asistido a uno solo dentro de estos, hoy cumplimos 7 años, por cierto, y bueno, al no tener estas facilidades de una educación básica, media, superior, ¿cómo se ve el panorama para las empresas que van a requerir profesionales de ciberseguridad en los próximos años y que van a tener que implementarlos o integrarse a las compañías para que hagan frente a todo lo que viene para los próximos años? Ok, bueno, Alejandra lo comentaba en su conferencia. La buena noticia es que cada vez hay más escuelas, cada vez hay más oferta educativa. Yo tengo el honor de ser parte del cuerpo académico de una de las maestrías más, digamos, de mejor reputación a nivel Latinoamérica.
que es la maestría justamente que se da en el Instituto Politécnico Nacional, en la ESIME Culhuacán, y que tenemos alumnos de Ecuador, de Colombia, que cada año están viniendo porque les interesa. Y hay mucha oferta académica. El problema es que la mala noticia es que cada vez se necesitan más, ¿no? Y también lo comentaba ella, o sea, ya no solamente estamos enfocándonos, porque ahorita estamos pensando mucho en el futuro que ustedes tienen y que podrían decantarse como ingenieros, como licenciados en informática, como abogados, justamente en estas materias, pero no, o sea, el tema es que todas y cada una de las personas deben de estar capacitadas en ciberseguridad, ¿no? Como en una empresa también, en una familia, desde el niño más pequeño que tiene por primera vez acceso a una tableta, como al abuelito, como al papá, como a la mamá, todos deberíamos de tener una mínima capacitación en ciberseguridad y entender que en ese tramo, digamos, que nos pertenece de control de la información que nosotros tenemos, pues somos responsables de. Entonces, yo creo que va a ser en 2 vías. Sí, desde luego, la especialización y la creación de cada vez más maestrías, doctorados, especialidades en materia de seguridad de la información y en particular en ciberseguridad, pero también la otra va a ir enfocada al desarrollo de capacidades en todo, digamos, en todos los recursos humanos de una organización, desde la alta dirección hasta la secretaria. Alejandra ahorita comentaba que se violan procesos. A mí me tocó una vez en transporte público que la secretaria de un alto directivo de una organización le venía comprando un boleto de avión en el transporte público. Con su Amex, dio los 15 dígitos de la Amex, de domicilio, la fecha de vigencia, y pues uno que se dedica a estas cosas, yo estaba medio infartada porque dije, bueno, como sea, a mí me infarta cómo puso en esta situación, cómo comprometió los datos de su jefe, pero no sabes quién del transporte público estaba anotando todo y de repente le iban a llegar cargos a ella, a su Amex, porque una persona inconsciente de este tipo de situaciones, pues viola los procesos, ¿no? Y se le hace fácil, pues, estar haciendo estas transacciones en un transporte público. Claro, bueno, para cerrar este panel les agradezco muchísimo a los tres. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Ale. Gracias, Roberto. Creo que hemos tenido un contexto muy importante para entender qué es lo que necesitan los empresarios, cuál es la visión para que pueda haber mayor inversión y ese es el objetivo de este panel. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a todos. Gracias a todos. Un aplauso, por favor, a nuestros panelistas. Nos acompañaron Roberto Agundis, comisionado del IDAIC-PRO, Alejandra Pineda, CEO BTEC, doctora Cintia Solís, miembro consultivo del IFT. Muchas gracias. Vamos a una fotito acá. ¿Pueden poner el video de Hugo, porfis?